La institucionalidad que tiene Colombia hoy para el desarrollo rural no es adecuada. Primero, porque es una institucionalidad que está totalmente sectorializada. Y como mencioné al principio, el desarrollo rural implica la participación de distintos sectores. Está el sector agropecuario, pero está el sector turismo, está el sector minería, están otros sectores y está todo el tema del sector de educación, de salud, de vías de comunicación, etc. Entonces el desarrollo de los territorios rurales exige obligatoriamente una aproximación multisectorial. Pero la institucionalidad con que cuenta el país es una institucionalidad por sectores. Y normalmente se le asigna el desarrollo rural al sector agropecuario. Entonces tú tienes el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tienes las Secretarías de Agricultura, algunas con el nombre de Agricultura y Desarrollo Rural o solamente Agricultura, y no se tiene instancias, no se cuenta con instancias en las cuales se pueda trabajar de manera multisectorial y se tengan en cuenta los distintos sectores que inciden en el desarrollo rural. Pero no solamente hay un problema de coordinación entre sectores, hay un problema también de coordinación entre niveles. No hay una coordinación adecuada entre la órbita nacional y la órbita territorial, ni los departamentos ni los municipios. Y en muchos casos del desarrollo son importantes las provincias, así no tengan una figura jurídica en Colombia adecuada, pero existe un desarrollo que se ha venido dando de manera provincial. Y no hay mecanismos adecuados de coordinación entre las distintas instancias. Y en lo otro que tampoco hay mecanismos adecuados de concertación es entre lo gubernamental y lo no gubernamental, entre el gobierno y las organizaciones sociales, entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado y empresarial. En eso tampoco existen mecanismos adecuados de concertación. En Colombia todavía consideramos que el tema de las políticas de desarrollo es una cosa que le corresponde a los funcionarios públicos, cuando ya en muchos países se ha entendido que la construcción de políticas adecuadas de desarrollo tiene que hacerse entre el conjunto de la sociedad, en un diálogo de políticas entre el conjunto de los miembros de la sociedad. Ese tipo de problemas no los resuelve la institucionalidad que tenemos hoy en día. Pero además de eso, la institucionalidad que tenemos hoy en día es una institucionalidad bastante débil. Y es bastante débil tanto en el ámbito nacional como en el territorial, y tanto en lo gubernamental como en lo no gubernamental. Y eso tiene que ver básicamente con dos cosas. La primera es que durante muchísimo tiempo se ha menospreciado la importancia de las áreas y de los territorios rurales colombianos. Y Colombia le ha prestado un interés, importancia al desarrollo urbano, pero se ha olvidado del tema rural. Y buena parte del conflicto tiene que ver con eso, tiene que ver con ese abandono de los territorios rurales y con todos los problemas que se presentan en los territorios rurales, que ha sido el escenario fundamental del conflicto. Entonces, ese abandono de mucho tiempo ha llevado lógicamente a que la institucionalidad sea débil. El Ministerio de Agricultura es una ficha de negociación política, no sucede como sucede en algunos otros ministerios o en Planeación Nacional, que es más un cargo de carácter técnico y que tiene que ocuparlo gente con capacidades técnicas adecuadas. Lo mismo pasa en muchas secretarías de Agricultura y en muchas otras de las instancias gubernamentales. Realmente no se le ha dado la importancia requerida a estas instancias. Y lo otro con que tiene que ver esta debilidad institucional es con el conflicto mismo. Y en eso ha afectado tanto a la institucionalidad gubernamental, por la presencia y por los daños que han hecho los actores del conflicto armado, como a la no gubernamental. Muchas organizaciones sociales, muchas organizaciones de la sociedad civil han sido destruidas por la acción de uno u otro de los actores del conflicto. De manera que tenemos una institucionalidad, primero, que no está diseñada de una manera adecuada para poder liderar el desarrollo rural, y segundo, que está supremamente débil y no cuenta con las capacidades para poder liderar ese desarrollo.
Lo que se requiere entonces sí es un cambio institucional de fondo. Contar con instituciones distintas, con instituciones primero que entiendan la necesidad de trabajar coordinadamente en un tema de desarrollo que es evidente multisectorial y de trabajar coordinadamente entre el ámbito nacional, el departamental, el provincial y el local. Que entiendan que es indispensable trabajar conjuntamente entre el sector gubernamental y lo no gubernamental, y al hablar de no gubernamental estoy hablando de organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil y sector empresarial. Que además sea una institucionalidad acostumbrada al diálogo de políticas, a construir políticas en medio del diálogo, y que cuente con las capacidades requeridas para poder liderar este proceso. Todos esos puntos son puntos fundamentales de cambio del tipo de institucionalidad que requerimos en los territorios para poder liderar un desarrollo rural como el que requiere el país y como el que se requiere en un posconflicto para poder salir de todos los problemas y las dificultades que hemos tenido en Colombia y en sus áreas rurales especialmente.